¿Qué tal va esa cuarentena? ¿Qué? Bien, bien, podemos decir que bien, ¿sí? Lo que pasa es que los supermercados se están remarcando mucho. Yo te voy a decir que no es una Ah, cosa, ya hemos hablado esto de que la banana, el limón o como se llama, lo que se compra en el supermercado tiene un poquito de incrementos, ¿sí? sí. O Pero sea, pará, estoy aprendiendo de ir a hacer las compras. hay una realidad igual también en esto, ¿eh? Porque uno señala al supermercado siempre, dice, che, que el chino, que este, que el otro, pero al supermercado le imponen los precios las distribuidoras, y a las distribuidoras les imponen los precios las fábricas. Entonces, y a esa Sí. fábrica es el acuerdo que hace también con el gobierno. Así que dejémonos de joder, viejo. Vamos a mirar para todos lados, para arriba también. Porque viene de arriba el precio alto. No les queda otra también que aumentar. Vos Bueno, es como en decís, el petróleo, que nosotros vemos cuando cargamos en el surtidor, ¿sí? Lo que está pasando con la nafta, si aumenta o no aumenta, y decimos, che, siempre nos aumenta la nafta. Bueno, cuando vamos al supermercado nos aumenta o la leche o el pan o lo que fuera. Y no vemos la cadena que viene y que en realidad es una consecución de acciones, ¿sí? En este Exactamente. sentido. Pero bueno, en realidad el comercio, si nosotros somos la última parte, el último eslabón de toda una cadena, sea en la parte alimenticia o en la parte energética. Y en esto que es en la parte energética voy entrando un poco porque en realidad saben que tenemos una semana bastante difícil. Hoy amanecimos con algunos cortes por desocupados. Y yo quiero ser claro en esto para no generar expectativas. Dijimos en algún momento que las condiciones que veníamos eran condiciones de bordes y había que tener paciencia y tranquilidad. Y esto no significa que hay que decir, no decir la realidad. La realidad que tenemos es una realidad no solo para Neuquén, sino también para todo el país y a nivel mundial. Hablamos nosotros a principios de mes de que iba a haber retiros voluntarios, había imposibilidad de pago y en algunas empresas se estaban dando suspensiones. Eso lo dijimos cuando nos conocimos la información de que las empresas de servicios petroleros estaban haciendo comunicaciones a su personal en función de algunos retiros voluntarios y en algunos casos que no podían llegar a pagar los sueldos y que los iban a pagar en cuotas. Estamos hablando específicamente de Schlumberger, de Halliburton, de Pecom, de empresas grandes, que donde había gente también, empresas pequeñas como que estaban agrupadas en la CEIPA, que iban a tener problemas. También hablamos y dijimos en algún momento que uno de esos ejemplos del tema de la CEIPA o de las empresas locales estaba de Devesa, que Devesa tenía un problema, había licuado sus pasivos y estaba dejando a más de 520 proveedores, entre ellos empresas medianas y pequeñas, prácticamente al borde de la quiebra. Y esto implicaba, ¿sí?, también situaciones donde íbamos a tener impacto en la mano de obra. Uh-huh. Y después se conoció este fin de semana que YPF empezó a reducir los salarios, ¿sí?, de su personal, un 10% para todo lo que es la dotación, un 15% de los ingresos que tienen que ver con personal jerárquico, más que nada con gerentes de área, y un 25% para las vicepresidencias. Cuando hicimos el sondeo en el resto de las empresas no sabemos realmente cuál va a ser la posición, pero muchos empezaron a implementar retiros voluntarios de una manera tranquila para explicarle a la gente que no iba. ¿Por qué? Porque en realidad no es que la empresa es mala o que la situación. No tenemos en estos momentos un horizonte de producción cierto y las actividades durante este año no van a existir en el campo. Esto es lo que hay que entender. Tenemos una superproducción, tenemos mucho almacenamiento de petróleo y tampoco tenemos una demanda que nos exija mayor producción. Por lo tanto, en esta situación, el precio del petróleo, por más que lo pongamos a $45, no va a hacer que la actividad se reactive, por lo menos de acá a septiembre u octubre.
Digo esto para que se entienda que lo que vienen en estos meses son meses difíciles, pero no vamos a generar, o sea, no vamos a solucionar el problema con cortes o bloqueos. Al contrario, un corte o un bloqueo actúa en contra específicamente de la demanda. Porque, entendámoslo en lo siguiente, la demanda de petróleo, prácticamente mucho de la demanda está en el tema aerocomercial y en la parte del transporte público o de carretera. Si nosotros bloqueamos, ¿sí?, una ruta, lo que estamos, ya no tenemos transporte aerocomercial porque están suspendidos. Si bloqueamos la ruta, al contrario, estamos actuando en contra específicamente de la demanda, porque el camionero no va a poder pasar. Y esto hace que no consuma combustible. Y si no consume combustible, efectivamente el estacionero no vende, ¿sí?, la refinadora no vende y la productora no produce. Entonces tenemos que ser inteligentes en esta situación. ¿Para qué? Para saber que vienen momentos difíciles, que tenemos que ver cómo solucionarlos, pero la solución no es un corte de ruta. Sí, pero anda a explicárselo a ellos, que igual piensan que se siga produciendo o no los tienen en cuenta, Raúl, ¿o no? A ver, el gobierno nacional y el gobierno provincial está actuando para hacer las contenciones necesarias. Por supuesto que toda la ayuda siempre uno pide más y necesita más, Emi. Esto es una realidad. Hay que tener en cuenta que estamos viviendo una época de pandemia donde se frenó la economía a nivel mundial y nosotros lentamente estamos tratando de salir de este freno que tenemos. Si a su vez la sociedad, sea por desocupados o por lo que fuera, terminamos bloqueando esa poca reactivación que tenemos, va en contra de nuestro propio futuro. Esto es lo que hay que tratar de explicarle a la gente. O sea, entiendo que la situación es difícil, pero entendamos lo siguiente: la sociedad como consumo está en una etapa donde está con respirador automático. Si nosotros le sacamos el respirador automático, muere, y nosotros necesitamos seguir que el respirador automático funcione para que genere las defensas y pueda avanzar. Nosotros mismos como sociedad no nos estamos ayudando. La pandemia nos tiene que ayudar a pensar cómo salir de acá, no cómo enterrarnos más. ¿Y qué crees que puede pasar en el transcurso del día de hoy, Raúl? Mirá, hay negociaciones. Yo hoy estuve hablando con alguna gente que estuvo en el corte, alguna gente que no está en el corte, con el propio gobierno, que está bastante preocupado en esto, porque obviamente explotó de una manera, veníamos más o menos tranquilos, pero explotó bloqueando en distintos lugares. Está Zapala, Añelo, Cutralcó, Arroyito, acá la zona de ¿cómo se llama? Yo la llamo Multitrocha y Autovía, ¿sí? O sea, está bastante bloqueado todo el tema, y esto en realidad no se soluciona ni con sacando a la gente de la ruta, ni tampoco ¿cómo se llama? Dejándola. Hay que hablar y hay que buscarle una solución. Estamos en una situación donde obviamente el gobierno provincial está hablando con el gobierno nacional para ver qué planes de contingencia puede tener, pero entendamos lo siguiente: no va a haber trabajo. Esto es lo que hay que ser claro: no va a haber trabajo. Entonces, el que tiene trabajo, que lo cuide, ¿sí? Y a su vez, el que no tiene, buscar la solución de cómo el resto de la sociedad lo puede ayudar. Pero por 2 o 3 meses no va a haber una gran cantidad de trabajo. No es el momento como podíamos decir en el 2019. Vamos a tener más bajas en el petróleo, ¿sí? Se hablan de 12.000 bajas de acá a fin de año. Entonces hay que entender esto, ¿sí? Hay que saber. Una de las condiciones que se hablaba ayer en Off the Record era que en realidad no había una actividad muy ligera y que había que buscar
la forma. ¿Qué hacen algunas empresas? ¿Sí? Algunas empresas te van pagando de a poco y vos hoy te pagan el 50%, el mes que viene te van a pagar el 25% y vas a terminar accediendo a un retiro voluntario porque nunca tenés la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de tener un valor cierto de dinero. Pero esto es realidad, ¿sí? Porque la cadena de pago se cortó. Entonces te van dando de a poco. Entonces hay que buscarle la quinta pata al gato, si quieren, busquemos la quinta pata al gato, pero tratemos de no obstruir lo poco que podemos empezar a desarrollar. Este es el primer mensaje que se tiene que tomar. Si nosotros cortamos, nosotros mismos nos estamos afectando, ¿sí? Porque estamos afectando parte del consumo. Esto es lo que hay que entender. Lo que hay que entender es esto. No podemos, si queremos trabajar, tenemos que generar consumo, que reactive el consumo. Sé que es difícil para una persona que está sin trabajo, con el frío, con un montón de situaciones, y hay que buscar planes de contención para esto. Pero con el corte no lo vamos a solucionar, Emi. Lamentablemente no es así. La sociedad, el mundo, no es así. Hoy yo estoy trabajando con una columna para Plus Energético, donde lo que estamos viendo a nivel internacional es que no se va a reactivar ni en el 2021 la producción de petróleo, porque a nivel mundial hay mucho petróleo. Ay, justo se colgó. Justo se colgó. Bueno, tuvimos un 98% de la columna de Raúl Vila. Una lástima, se colgó al final, estaba vendiendo el programa. Tengamos en cuenta, a ver si vuelve. ¿Vuelve o no vuelve? Ahí en segundos nada más los vamos a tener para despedirlo. Tengamos en cuenta que Raúl Vila está escribiendo elmejorinformado.com/Plus Energético y que hoy a la noche va a estar con Plus Energético, por supuesto, en la pantalla de 24/7 junto a Jorgelina Reyente con toda la información. Esto fue un adelanto, atención a lo que va a venir hoy a la noche, programón en Plus Energético. 10 de la noche, 24/7, canal de noticias. Ya sabe, Raúl está por ahí, yo ya vendí el programa, le cuento. Sí, está por acá. Sí, bueno, muchísimas gracias, se me cortó, esto es un tema de conectividad que tenemos. Sí. Acá entre corte y corte te cortaron internet ahí el... Sí, bueno, no les gustó lo que dije, claro. Pero bueno, sí, hoy a la noche estamos en Plus Energético con Jorgelina. Estamos tratando de cambiar un poco también la modalidad de Plus, así que vamos a ver si tenemos la sorpresa de aparecer en estudio. Ah, muy bien, muy bien. Mirá vos. Bueno, por ahí con novedades. Gracias, Raúl, querido, por toda la información de cada miércoles. No, por favor, tranquilidad, por favor, que entendamos que esto no nos da ninguna solución. Yo sé que es difícil y que es feo, pero es la realidad y hay que saberla entender para poder cambiar la realidad que tenemos. Perfecto. Abrazo grande, Raúl. Abrazo, hasta luego. Chau. Vayan al supermercado a comprar. Sí. Sí. Está full ahí con los precios y todo. Está como el otro enojado. Día estaba Gaby Zabalza, nuestra nutricionista que nos está escuchando además, y viendo, Gaby, hablándonos sobre las verduras y cuáles eran los valores energéticos y todo lo demás. Ajá. Y estaba Raúl, por otro lado, haciéndome acotaciones por ¿sí? WhatsApp diciendo, che, el apio tanto, el no sé qué tanto, no sé, y todo, Porque le tocó ahora, por primera vez en años, le tocó ir al supermercado, capaz que a Raúl, Capaz que las compras, ahí está. Le cortamos. Para que te mutearon. ¿Qué decías, Raúl? Que empecé a ir al supermercado y empecé a ver la realidad. Entonces claro, ahí ¿viste? Dije, no puede ser. Claro. Hizo un lindo cóctel de frutas, verduras, muy energético, pero para mí era caro. O sea, apio, banana, no sé, tenía de todo. Y yo dije, esto me sale... ¿Cuál fue el precio que más te sorprendió, Raúl? ¿Cuál fue el precio que más te sorprendió en cuanto a aumentos y valores? A ver, lo que es verdura, nosotros cambiamos, voy a ser sincero. Estábamos comprando en un supermercado reconocido
y los precios se empezaron a elevar sustancialmente, así que nos fuimos a la verdulería del barrio. Sí. ¿Está bien? Sí, nosotros hicimos lo mismo. Se empezaron a mantener por lo menos ahí. Pero nosotros somos de comer mucha fruta, o por lo menos mis hijos comen mucha fruta, y todo lo que es fruta, lo que es banana, que no es de estación, subió bastante, ¿sí? El kiwi subió bastante, o sea, hay cosas que subieron. Después lo que es el tomate, la lechuga más o menos se mantiene, que son precios habituales, pero en realidad lo que es la fruta donde uno come habitualmente subió bastante, por eso no tuvimos que ir a salir a buscar precios, ¿sí? Con tu olfato financiero, Raúl, ¿en qué tenemos que invertir alimentariamente para tener a futuro? ¿Cómo? No te entiendo. A ver, ¿qué me decís? ¿Qué comprar, qué almacenar para el futuro? Sí, ¿qué puedo almacenar? Sí. A ver, lo que hay que almacenar las mujeres y las amas de casa lo saben perfectamente. Perdón. Lo que hay que almacenar las mujeres. Hay que almacenar a las mujeres, dijo. Perdón. No. Almacenar me van a cagar. Ahora me salgo de acá y me pegan. Sí. Las mujeres saben bien lo que hay que almacenar, que son artículos perecederos, como la harina, como el tomate, como cosas que uno los pueda almacenar, o la leche en polvo, cosas que obviamente están, el azúcar, el aceite, son cosas que van mirando. Acuérdense que hay una ley que habla del tema económico, que tanto una hamburguesa de una conocida cadena con un litro de una gaseosa que termina con cola, y un litro de nafta, son los que marcan, cuando aumenta esto, aumenta definitivamente el resto de los precios. Estas son las variables que uno a nivel doméstico los tiene que tener. Cuando yo voy a esa cadena de hamburguesas y me aumentó la hamburguesa tipo, entiendo que me está aumentando todo el resto. Y así con el combustible, con el resto. Un relator conocido. El famoso índice Big Mac, ¿no, Raúl? Sí, acá no se dio este caso. Acá las cosas aumentaron y eso quedó congelado. Esto es la primera vez en la historia que habría que hacer una nota e investigar por qué pasó. Pero, porque antes uno estaba acostumbrado a eso y hoy la variable te cambió. La hamburguesa quedó, el litro de combustible está igual, ¿sí? Y no sé por qué aumentan el resto de las cosas. Eso es lo que no entiendo. Quizás lo que dice Emi tiene razón. Hay gente que se está aprovechando de esta situación. Pero porque es una cadena, eso es lo que hay que entender. También hay especulación, hay especulación, Ivo, pero no miremos, hay gente que mira al supermercado nada más. Mira arriba, echale la culpa también a la distribuidora y a la distribuidora. No, pero no sé si es una cuestión de echar culpas, es una cuestión de entender también cómo funciona el mercado. Muchas veces el que te aumenta, y lo estábamos discutiendo recién en uno de los grupos que tenemos de laburo, muchas veces el que aumenta especulando con el posible aumento que va a tener cuando se tenga que restoquear, no con el aumento que tuvo cuando ya compró. Y ahí están las trampitas, sí, eso y más es vale. Que algunos además están llevando a la mercadería los precios del alquiler, que no tienen nada que ver, pero bueno, o sea, por eso te encontrás con el mismo producto en el centro con un precio y te vas, no sé, al oeste y te sale mucho más barato. Entonces, bueno. Sí. Acuérdense lo siguiente, nosotros estamos acostumbrados a que las cosas aumentan por una cuestión inflacionaria. Acá obviamente se está emitiendo más moneda, esto es una realidad, ¿sí? Pero no hay una presión inflacionaria sobre esa situación. Cuando se libere y cuando tengamos, ahí podremos tener algún impacto inflacionario fuerte. El que se está haciendo ahora, no, porque en realidad la plata que hay en circulación no genera un impacto en la economía. Al contrario, está bajo, por eso nos está faltando demanda, ¿sí? O sea, tenemos mucha oferta en unas cosas y nos falta demanda. La gente no está consumiendo nada más que la parte alimenticia. Hay un montón de otras actividades económicas que no están. Entonces, a ver, ahí es donde yo coincido un poco con la mesa, que hay una especulación, ¿sí?
de algunos sectores y que quizás el Estado debería estar monitoreando. Ahí vamos, a eso No, apunta. No soy economista, no me quiero meter en un tema económico, pero bueno. No, más vale, pero hay que mirar de todas las partes. Yo estuve hablando estos días con dueños de supermercado, estuve hablando con dueños de distribuidora y estuve hablando con vendedores de la región que trabajan para distribuidoras. O sea, fui escuchando todas las voces. Hablo informándome también de lo que escucho alrededor. Y es la que te cuentan, escuchar las distintas voces de lo que está pasando. No quedarse solamente que sí, el supermercado se aprovecha sí, pero porque se está aprovechando el de arriba también, y se está aprovechando el de arriba también, y no se... Aprovechémonos todos. Y claro, viejo, más vale, los damnificados somos nosotros, los que nos cagan somos nosotros, vamos al supermercado después a comprar. Esa sí es una realidad, más vale. Pero veamos todo el mapa, entendamos cómo es la cuestión en vez de hablar al pedo como suele hablar la gente. Momento de títulos, gracias Raúl. Qué duro, muy duro. Te descargué con la economía. Claro. Chau, tranquilo. Pará, estábamos hablando del apio, estábamos hablando del apio y la zanahoria. De los zanahoria. cortes, Raúl, mirá el quilombo que ocasionaste, Raúl. El próximo miércoles o el lunes me conecto para explicarle cómo hay que comprar. Muy bien. Dale. Hagan la lista de precios nomás. Abrazo grande, amigo.